Buenas noches, estimado doctor Marco Andrés Sigüenza. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos este grupo. Vamos a dar un análisis sobre el derecho sucesorio con el tema Introducción y Generalidades. El- Partiendo desde la importancia de la sucesión por causa de muerte como vínculo entre familia y patrimonio. La sucesión garantiza que los bienes acumulados por una persona durante su vida no se dis- disgreguen sin orden, sino que pasen a sus familiares u otras personas designadas. De esta forma, se da continuidad a la titularidad y gestión de bienes como son casas, negocios, tierras, etcétera. Se protege el esfuerzo económico y patrimonial del causante, es decir, de la persona fallecida. El objetivo principal es la familia, que los bienes que existen de una persona se redistribuyan, las cosas que pertenezcan dentro del vínculo familiar. Proteger a la familia sería lo que, lo que se tiene aquí. Por otro lado, tenemos lo patrimonial. No puede quedar en el aire, es decir, si un titular, este puede ser conformado por varios patrimonios y de la misma forma, todos estos se suman al individuo. No puede quedar en el aire, así también los bienes cumplen un bien social. Dentro de nuestro Código Civil, lo que hace es vincular a la familia y al patrimonio, es decir, regula todo lo relacionado con la sucesión por causa de muerte. Establece quiénes son los herederos legítimos cuando no hay testamento. También reconoce a los herederos testamentarios cuando hay un testamento válido. Siguiendo con el análisis, en aportes doctrinarios sobre el fundamento del derecho sucesorios, ¿qué nos dice Carlos Ramírez Romero? Él señala que el derecho sucesorio garantiza una transición ordenada de las relaciones jurisdiccionales del fallecido, beneficiando a los herederos, a creadores y al Estado, evitando el desorden patrimonial tras la muerte. En cambio, Guillermo Bozano defiende la sucesión por causa de muerte como la transmisión de bienes, derechos y obligaciones del difunto a sus sucesores, resaltando su papel en la continuidad del equilibrio y jurídico y también económico. En cambio, Guillermo Borda, por su parte, considera que el derecho sucesorio es esencial para todas las civilizaciones, pues representa el vínculo natural entre la propiedad y herencia. Para él, la sucesión refleja el deseo humano de trascender más allá de la muerte mediante la familia y el legado. También, por otra parte, tenemos la trascendencia ideológica, económica, social de la sucesión, como la visión clásica versus la moderna. En la visión clásica, el enfoque era individualista. La causante tenía plena libertad para disponer de sus bienes y el testamento representaba su voluntad soberana. Esta perspectiva destaca la propiedad como una extensión de la personalidad, con escasa o nula intervención legal. Sin embargo, con el tiempo surgió la visión moderna, en la que el derecho sucesorio se integró al derecho de familia, priorizando la protección y la estabilidad de los herederos en especial a los más vulnerables. Ideológicamente se reconoce que la sucesión no solo transmite y pasa bienes, sino también vincula memoria, memoriza y continúa cosas como familiares. Económicamente pasó de ser un derecho individual a un mecanismo para mantener la cohesión patrimonial familiar. Dentro de este tema también tenemos los elementos esenciales de la sucesión. La sucesión es un proceso mediante el cual se transmiten los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. Existen tres elementos esenciales que configuran la sucesión. Por un lado tenemos al elemento personal, siendo este el causante, que es el fallecido, y también conocido como de cuyos, por el cual a los sucesores son conocidos como asignatarios, herederos o causavientes, perdón. El elemento real, dentro del artículo 1021, las leyes reglan las sucesiones en los bienes que el difunto no ha dispuesto o dispuesto no lo hizo conforme a derecho o no haya surtido efecto sus disposiciones. Nos referimos a los bienes, es decir, al patrimonio hereditario definitivo y también hace referencia a la transmisión universal y singular, siendo este el patrimonio del causante y
Esto hace referencia al artículo 993, donde nos habla del título que es universal, cuando sucede al difunto en todos sus bienes, derechos, obligaciones y obligaciones transmisibles, o a una cuota de ellos, como la mitad del tercio o el quinto. Al hablar del título, cuando es singular, cuando sucede en una o más especies o cuerpo cierto, como tales del caballo, tales de una casa. También aquí hablamos de lo que es el derecho, el elemento de hecho. Este elemento es cuando ocurre un fatal fallecimiento del individuo, es decir, el hecho jurídico genera efecto jurídico. Esta es una situación que proviene de la naturaleza, como por ejemplo el nacimiento o la muerte de alguien. Aquí se evidencia el artículo 66. Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive y verificándose las condiciones que van a expresarse. Y en el artículo 64 del Código Civil nos indica que la persona termina con la muerte. Análisis de la capacidad y de la incapacidad. La capacidad es la condición objetiva. La capacidad y la dignidad deben irse juntas para poder obrar y ser heredero. La capacidad está vinculada con aspectos normativos en el ámbito sucesorio para poder heredar. Un niño o bebé tiene la capacidad de heredar siempre y cuando exista la muerte del causante. La capacidad hace referencia de ello que puede ser capaz de celebrar todo acto o contrato, como también para adquirir bienes, otorgar poder, comparecer en un juicio, representar a una persona con acto de celebración, contratos y materia mercantil y laboral. En el artículo 1005 del Código Civil, para que suceda la capacidad debe heredar y es necesario que debe existir antes del tiempo de abrir la sucesión o al momento que el causante fallezca. Como por ejemplo, cuando mi abuelo muere y mi papá no aceptó o repudió la herencia y mi padre muere, la herencia viene por medio de transmitir a los hijos para que los bienes del abuelo no se pierdan. La dignidad, que toda persona es digna. La incapacidad es la falta de capacidad. Solo se refiere a la adquisición de derechos del dominio por causa de muerte. Se lo puede adquirir por medio de tradición, accesión y prescripción. Para que la incapacidad suceda, debe tener dos elementos fundamentales: la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta es cuando no existe el individuo al momento de la muerte de una persona. La incapacidad relativa es cuando no existe la persona jurídica. La indignidad es un juicio de moral por la conducta inmoral, es decir, cuando una persona mata por quedar con la herencia, o también la persona que oculta el testamento para que no se abra la sucesión y no vaya a la distribución de bienes. En el artículo 1010 del Código Civil nos dice que la indignidad es una sanción legal que debe ser demandado por la indignidad y declarado por medio de un juez que el heredero es indigno. Gracias.